digamos en términos generales, se está es como diciéndole, atacando a esas prohibiciones que hay, ¿cierto? Si usted falla en una de esas prohibiciones que hay, ahí tiene una justa causa, ¿cierto? Para ser despedido. Además que yo siempre coloco esto o le hago la analogía como en el hecho de cuando, ya lo escuchamos, Johan, nada de nervios. Buenos Le hago días, la profe. analogía, buenos días. Le hago la analogía como el hecho cuando nosotros en un momento determinado estamos haciendo una auditoría y en esa auditoría, ¿cierto? Generalmente nosotros lo que resaltamos es los debes de las normas, ¿correcto? ¿Qué es eso? Pues simple y llanamente que si en un momento determinado, ¿cierto? Yo tengo que hacer tal tarea y no la cumplí, pues obviamente tendré que ser, no se está cumpliendo con ese requisito, ¿listo? ¿Dejamos el título de sin justa causa o no? ¿O en qué quedamos? Profe, terminamos en terminación del contrato por justa causa. Terminamos por justa causa, ¿cierto? Ya dijimos todos, ver artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces hablemos ahora de sin justa causa, ¿listo? Ya si quiere pueden apagar las cámaras, no se me estresen. Para que no se nos caiga la señal. A mí casi no se me cae. Bueno, ¿estamos ahí? Entonces, Profe, ¿me repites el título? Qué pena, gracias. terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Ayer también les hacía la aclaración que si de pronto en mi contrato, ¿cierto? En el contrato, me terminan el contrato, me hacen la carta, ¿cierto? La carta donde dice que la terminación del contrato es por justa causa, yo debo decir cuál es la justa causa. ¿Estamos claros? Porque una cosa es que yo no cumpla con las instrucciones, ¿cierto? Que me estén dando en un momento determinado que debo cumplir, y otra muy diferente es que de pronto salí por ladrón. ¿Puede pasar o no? Claro. Entonces hay que hacer la claridad. ¿Estamos? Y eso es importante, ¿no? Bueno, entonces decimos dos puntos, o punto aparte. Se entiende que un contrato de trabajo se termina sin justa causa coma, por una de las partes coma, por alguna de las causales consagradas, por alguna de las causales consagradas en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces ya saben, artículo 64. Y lo mismo, por favor, un voluntario que lea ahí el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Gracias. Fernando le gusta leer, profe. ¿Cómo acá? Ah, Karina quiere leer. Bueno, Karina, No, gracias. Fernando. Profe, no sé si me escuchan, dice artículo 64, terminación unilateral del contrato sin justa causa. ¿Sí es ese? Sí, señora. Entonces dice, modificado por el artículo 6 de la Ley 50/1990, el nuevo texto es el siguiente. Primero, en todo contrato de trabajo va eventual la condición resolutaria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Segundo, en caso de terminación unilateral del contrato del trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si este da lugar a la terminación unilateral por la parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización a los términos que a continuación se señala. Tercero, en el contrato a término fijo,
En el contrato a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltaré para cumplir el plazo estipulado del contrato o del lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. Cuarto, en el contrato a término indefinido, la indemnización se pagará así. A. 45 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. B. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo y menos de 5, se le pagará 15 días adicionales de salario sobre la 45 basado del literal A por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionales por fracción. C. Si el trabajador tuviera 5 años o más de servicio continuo y menos de 10, se le pagará 20 días adicionales al salario sobre los 45 básicos de literal A por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Y D. Si el trabajador tuviera 10 o más años de servicio continuo, se pagará 40 días adicionales de salario sobre los 45 días básicos de literal A por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcional por fracción. Parágrafo transitorio. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley tuvieran 10 o más años al servicio continuo del empleador seguirán amparados por el ordinal 5 del artículo 8 del decreto ley 2351 de 1965, salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen. Quinto, si el trabajador quien da por terminado intempestivamente el contrato sin justa causa comprobara, deberá pagar al empleador una indemnización equivalente a 30 días de salario. El empleador podrá descontar el monto de esta indemnización de lo que le adeude al trabajador por prestación social. En caso de efectuar el descuento, depositará ante el juez el valor correspondiente mientras la justicia decida. Sexto, no habrá lugar a la indemnización prevista en este artículo si las partes acuerdan restablecer el contrato del trabajo de los mismos términos y condiciones que la regla lo rijan en la fecha de su ruptura. Texto ordinario del decreto 2351 de 1965, artículo 8, terminación unilateral con contrato sin justa causa. Primero, en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutaria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Segundo, en caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del patrón o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo por concepto de indemnización. Tercero, en los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltará para cumplir el plazo estipulado del contrato o el del lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. Cuarto, en los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. A. 45 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año, cualquiera que sea el capital de la empresa. B. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo y menos de 5, se le pagará 15 días adicionales a salario sobre los 45 básico de literal A por cada uno de los años de servicio subsiguientes y proporcionalmente por fracción. C. Si el trabajador tuviera 5 años más de servicio continuo y menos de 10, se le pagará 20 días adicionales de salario sobre los 45 básicos de literal A por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcional por fracción. Y D, si el trabajador tuviera 10 años más de servicio continuo, se le pagará 30 días adicionales de salario sobre los 45 días básicos de literal A por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
quinto, con toda, pues ahí vuelve a repetirse, ¿no, profe? Ok, sí, lo que pasa es que tú estás leyendo básicamente todo el texto del 2351 de 1965, ¿correcto? ¿Alguien tiene algo Ujú. diferente? ¿Sí o no? O todos tienen el mismo texto igualitico y no investigaron nada. Cuenten a ver. Yo tengo el mismo, profe. Yo tengo Ok, el mismo. ¿Cuál, profe? ok. ¿Quién más? ¿Alexandra qué me dijo? Sí, profe, yo tengo el mismo. Bueno, lo que pasa es que cuando uno comienza a mirar la ley, recuerden que cuando apareció el chiquito ese de Ruana hubo muchos cambios. Y uno de los cambios también fueron las indemnizaciones. Las indemnizaciones, ¿cierto? Por terminación unilateral, pues ya también tienen digamos, las bases de cuánto me gano. No es lo mismo que una persona se gane un salario superior a 10 salarios mínimos a uno que gane menos de 10 salarios mínimos. Entonces, por eso les pregunto que si tiene alguno algo diferente. ¿Listo? Pero aquí lo que pasa estoy yo. ¿Estamos claros ahí? De todas maneras, la norma, vuelvo y repito, está la norma base, pero esas normas pueden ir variando a través del tiempo. ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien. Y obviamente, ¿cierto? La base es el artículo ¿cuál? 64. ¿Listo? Muy bien, entonces quedamos punto aparte, puede ser. Si es el empleador que da por terminado el contrato, coma, debe cancelar al trabajador una suma determinada como indemnización, coma, para cubrir el daño ocasionado. Profe, una suma indemnizada. Una, una suma determinada como indemnización para cubrir el daño ocasionado. ¿Listo? Punto seguido. El trabajador, que es el texto que les estoy diciendo, ¿cierto? En ningún caso paga indemnización. Punto seguido. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes escucharon o alguna vez han escuchado la palabra preaviso, que yo debo, ¿cierto? Avisar, pues con 30 días de anticipación, eso es otra cosa, ¿no? Y a veces el empleador dice, si se va a ir, váyase ya, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Entonces decimos, punto seguido, puede ser el pago de la indemnización, coma, que comprende el daño emergente y el lucro cesante, ¿Qué comprende? el daño emergente y el lucro cesante. Coma, lo debe cancelar el empleador que termine injustamente Lo debe cancelar. el empleador que termine, ¿cierto? Injustamente el contrato a un trabajador. Coma, en los siguientes casos. Dos puntos. Podemos decir A. En los contratos a término fijo, y en los de obra, dos puntos, los salarios correspondientes
al tiempo que falta para finalizar el contrato. Coma. O el lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada. Coma, ya lo dijimos, ¿no? Caso en el cual la indemnización no debe ser inferior a 15 días. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con esos contratos. Póngame atención. Si yo, por ejemplo, digo que vamos a hablar de un contrato a término fijo, un año. ¿Listo? Yo firmé el contrato el día 2 de febrero, ¿correcto? Del año 2019, por decir algo. ¿Listo? Ah, y decimos que obviamente ese contrato va por un año, ¿listo? O sea que ese contrato termina, escúchenme bien, el 1 de febrero del 2020. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Porque Sí, el profe. día, ojo a lo siguiente, que a veces uno no le pone cuidado a esto, porque el día 2, ¿sí? O sea, si yo llego, lo firmé el día 2 de febrero de 2019, empecé a trabajar, ¿correcto? Estuve ahí trabajando en mi cuestión y resulta que el contrato se vence es el 1 de febrero del 2020, no el día 2. El día 2 ya arrancó el nuevo contrato. ¿Estamos? Sí, señor. Pues han habido muchas circunstancias porque uno dice, por ejemplo, nosotros decimos, dentro de 8 días, ¿cierto? Dentro de 8 días volvemos a hablar y resulta que 8 días, si hoy es viernes, dentro de 8 días es sábado, ¿no? ¿Sí o no? Pero digamos la costumbre dice dentro de 8 días, entonces un año, entonces uno le da la misma fecha y generalmente es un día antes. Eso pasa para todo tipo de contratos, ¿no? Por ahí hay una anécdota de un amigo, ¿cierto? Dos amigos trabajaban en una organización, ¿cierto? Resulta que el gerente, porque no, por un encontrón que tuvieron ahí, digamos, con uno de ellos, él no quería prolongar el contrato, sino le dijo apenas se termine ese contrato, tomaba la decisión, ¿cierto? De cancelarlo, no va más. Pero resulta que no se dieron cuenta, ¿cierto? Y cuando le pasaron la carta de despido, el contrato ya se había renovado. ¿Por cuánto tiempo? Por otra vez por un año, ¿correcto? Entonces ahí la persona toma la decisión. ¿Qué hago? ¿Me aguanto esta belleza otro año o tomo la decisión de pagarle lo que tengo que pagar? ¿Listo? Sí, al señor le dieron le pagaban 1.500.000 mensual, ¿correcto? Tuvieron que darle 18 millones de indemnización porque el gerente dijo, yo no lo quiero ver más aquí, pase lo que pase. Entonces, bueno, pues pague. ¿Listo? Sin embargo, el otro estaba diciendo, no, pues trate de convencerlo que la indemnización sea menos, pero pues así como dice, la ley es la ley, ¿no? Y hay que respetarla. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces dimos punto aparte 2 o veo, como quieran. En los contratos a término indefinido, 2 puntos, la indemnización se paga de acuerdo a lo siguiente. Y decimos primero, para trabajadores que devenguen un salario inferior
a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, repito, para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Punto y coma. Hasta un año de servicio, 30 días de salario. Punto seguido. Más, o punto aparte, ¿cierto? Más de un año de servicio, 30 días de salario por el primer año, coma, 20 días adicionales, 20 días adicionales por cada año y proporcional por fracción. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? De pronto digamos, mi indemnización puede tener, digamos, como me tiene que pagar, entonces va a decir que me dio de pronto 122 días. O sea que yo tengo que cancelarle proporcional por fracción esos 2 días también. ¿Listo? Muy bien. Hasta que lo que más adelante hacemos unos ejercicios de eso, no se me preocupen. Punto aparte. Para trabajadores que devenguen un salario superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, repito, para trabajadores que devenguen un salario superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dos puntos, hasta un año de servicio, 20 días de salario. Punto aparte. Más de un año de servicio, 20 días de salario por el 20 días de salario por el primer año, coma, 15 días adicionales por cada año, y proporcional por fracción. Y proporcional por fracción. ¿Listo? Entonces, ¿hubo algún cambio o no? Disminuyendo. Claro, en los días, ¿cierto? Pues obviamente lo que se decía, lo que se argumentaba también era que pues igual, digamos, cuando hablamos de salarios, pues recuerden que el salario integral, a veces a nosotros nos dicen, no, le voy a pagar salario integral, ¿cuánto? 800.000 pesos o 1.000.000 de pesos. Y eso no es salario integral, ¿está claro? Es una forma es como de distraernos a nosotros, porque el salario integral, ¿cierto? Son mínimo 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Mejor dicho, quedamos punto para esto. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Les quedamos punto aparte un titulito que me diga salarios. Decimos 2 puntos. Es la obligación a cargo del empleador como retribución al servicio prestado. Por parte del trabajador subordinado
y es el derecho irrenunciable, es el derecho irrenunciable del trabajador que no puede cederse, ni en todo ni en parte a título gratuito u oneroso, coma, pero sí puede ser u oneroso, pero sí puede servir de garantía hasta el límite y en los casos que determine la ley. Entre paréntesis colocamos artículo 142 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Artículo qué, profe? 142 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Listo? Muy bien. Hablamos ahora entonces de salario, un titulito que diga ahí, o un subtítulo más bien, que diga salario en especie. Y dejemos ese subtítulo ahí porque necesito compartir con ustedes algo acá. Si no, no me alcanza el tiempo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué se hizo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Una pregunta. Pregúntemelo todo lo que quiera. Lo que acabas de decir que decía parte a título gratuito u oneroso, no entendí eso. ¿Qué significa? Lo que pasa, acuérdese que es que nos decían que nosotros no podemos en ningún momento determinado llegar a acuerdos de estar pagando para que me den trabajo, por un lado, ¿cierto? Y entonces decir, ah, no, ¿sabe qué? Yo le regalo mi sueldo. No, no me pague porque sí habrá personas que hacen eso. ¿Ustedes qué opinan? No, no creo. Sí hay. No falta el, bueno, pues les digo cómo se llama a esos individuos. Pero la idea es que nosotros debemos, ¿cierto? ¿Qué es título gratuito? Regalárselos, ¿cierto? Digo, no, no me pague, no necesito que me pague. Porque recuerden incluso que también hay unas situaciones cuando dicen que, por ejemplo, cuando un empleado no se acerca a reclamar sus prestaciones, pues la orden que hay es que se deben consignar en una cuenta, en un banco. ¿Sí sabían eso, no? Y generalmente es en el Banco Popular, si mal no estoy. ¿Estamos ahí? Entonces, en otras palabras, no, no, yo no quiero que me paguen, yo voy a trabajar aquí sin necesidad de que me paguen. Hay unas bellezas que le dicen eso a uno, ¿cierto? Pues no me importa que me pague poquito. Y resulta que es que puede tener ¿qué se les ocurre? ¿Alguna enfermedad? Sí, o sí, una enfermedad ¿Algún que se llama negocio torcido. ilícito? Eso, una enfermedad que se llama torcido, ¿no? Yo no sé si ustedes escucharon por ahí a Samuel Moreno, ¿cierto? Que ¿se acuerda del alcalde? Que decía que a él tenían que dejarlo en libertad porque él tenía una enfermedad. El ser ladrón es una enfermedad, según él. ¿Se acuerdan de eso? Que eso era hereditario, que eso venía de familia. Yo no sé si de pronto sí escucharon eso o no lo escucharon. Sí, profe. Eso, entonces, por ejemplo, a veces una persona, si hay una persona que dice, no, a mí no me pagan, o yo no necesito que me paguen, algo está haciendo. O sea, yo no pienso que también no hay nadie que trabaje por deporte, ¿sí o no? Entonces, eso puede conllevar a muchas cosas, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, Profe. profe. Ok, vamos a compartirles. Es que esta conferencia tenemos. Recuerde que hablando de contratos, pues de pronto nos apareció ese COVID, ¿correcto? Y en ese COVID, pues también se han pegado muchas personas para hacer unas cosas raras. Yo tengo una conferencia aquí que quiero compartirles.
Podría ver si se deja. Antes de que se me olvide para cerrar ese. Dejamos un titulito, les dije, cierto, que dijera salario en especie, ¿correcto? Para que no se me pase después. Sí, señor. Señor. Ok, entonces, ¿están viendo mi pantalla? No, señor. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Ahora sí. El COVID-19 y la fuerza mayor en los contratos. Listo. Recuerde que estamos hablando El ahorita de... COVID-19 y la fuerza mayor en los contratos. Entonces, arrancamos. Muy buenos días, ¿cómo me va? ¿Estamos escuchando bien a mi compadre? ¿Mi compadre? Sí, profe. Ok. Ya, porque es que a veces esto se me... Estamos dando bienvenida a otra sesión de las videoconferencias conjuntas de la Universidad Católica Andrés Bello en su dirección de posgrado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y, por supuesto, la Escuela de Derecho, junto con Universitas Fundación. Universitas está y hoy tenemos un tema súper interesante. No se preocupe que a ellos también les falla el Zoom, ¿no? Por si acaso. Creo que esta pandemia ha movido las bases de toda la sociedad moderna. Muchas relaciones comerciales, muchas relaciones civiles existen, que están instauradas, de alguna manera se encuentran desacomodadas. El pacta sunt servanda, o cumplir el contrato conforme fue acordado, hoy es un tema. De alguna manera nadie se pensaba que podía ese contrato, esa relación contractual preexistente, cómo va a verse configurada o reconfigurada en este escenario COVID-19 o un escenario post-COVID-19. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con todos esos contratos que suscribimos con anterioridad al COVID-19 y que capaz nunca pudieron plantearse este escenario o difícilmente pudieron plantearse este escenario? ¿Cómo quedarían afectadas por esta pandemia? Verdaderamente que esto es un rompecabezas y tenemos que hacernos de la mano de un experto. Entonces, empezamos a revisar quién ha trabajado minuciosamente y apareció el nombre de Geraldine Quinto Oliver, que es una profesora, pero ante que todo es una UCABista. Yo me siento súper conectada con mi Universidad Católica Andrés Bello y aquí quiero que sea esta videoconferencia. Una UCABista 100% y además ha tenido una sólida preparación de posgrado en diversas universidades italianas, en la Università di Roma Tor Vergata o la Sapienza o la Escuela Superior de Sant'Anna. Me acaba de validar ella que está en el top de la Escuela Italiana de Derecho. Y su actividad docente es absolutamente impresionante. Desde su etapa como profesora, tanto en la Católica o en la Universidad Central, donde hoy está, pero también en la Universidad Metropolitana, pero experiencias también en universidades, clases en universidades italianas o en la Universidad Pontificia Católica de Perú. De manera que es un lujo verdadero que en este tema tan complicado tengamos una guía tan cierta. Entonces, tiene una actividad de consultoría y de litigio bien importante sobre unos sectores bien vitales. De manera que creo que vamos a conversar con la persona adecuada sobre el tema. Pero antes de iniciar esa conversación, recordemos unas pequeñas reglas. Seguro vas a tener muchas dudas, seguro en el curso de intervención se te van a presentar ganas de intervenir. De manera que todas esas dudas, comentarios que se te generen, nos encanta recibirlos. ¿Dónde? En la sección comentarios de nuestra aula virtual. Pero como retransmitimos en YouTube, en el canal YouTube de Universita, entonces allí también puedes hacer las preguntas. Y no te preocupes, la profesora la contestará con todo el cariño y afecto de él. Entonces,
Recuerda no compartir pantalla y mantener tu micrófono en silencio. Salvo esas pequeñas reglas, creo que esta conversación está diseñada para ser súper interesante. Entonces, Geraldine, no te quito más tiempo y un gusto tenerte aquí. Toda la audiencia, tanto universitas como la Universidad Católica, está atenta a tus palabras. Bueno, muchísimas gracias, Julio Alejandro. Bueno, es para mí un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación de Universitas Fundación y de mi alma mater, la Universidad Católica. El tema que me han propuesto debatir y compartir con ustedes es de gran actualidad y efectivamente el COVID-19 y la fuerza mayor en los. La fuerza mayor es una causa de exoneración de responsabilidad. En esta videoconferencia yo me referiré a ella únicamente como causa eximente de responsabilidad por incumplimiento del contrato. Como todos sabemos, los contratos son de obligatorio cumplimiento en virtud de la fuerza o el carácter obligatorio del contrato. Y allí es si una parte incumple con su obligación contractual, podría ser constreñida al cumplimiento de dicha obligación, si ello es posible, y queda obligada a pagar los daños que deriven de ese incumplimiento. Sin embargo, el deudor se exonera de responsabilidad cuando el incumplimiento no le es imputable, porque es ocasionado por una causa extraña no imputable, entre las cuales se incluye la fuerza mayor. En presencia de la fuerza mayor y de las demás causas extrañas no imputables, no se cumplen con todos los requisitos de la responsabilidad contractual, que como todos sabemos son 4. En primer lugar, incumplimiento de la obligación contractual, donde se incluye también el retardo en el cumplimiento. En segundo lugar, la imputabilidad del incumplimiento al deudor. En tercer lugar, que de ese incumplimiento resulten daños. Y por último, la relación de causalidad entre el incumplimiento y los daños. Cuando estamos en presencia de la fuerza mayor y de las demás causas extrañas no imputables, se interrumpe o se elimina la relación de causalidad y además el incumplimiento no es imputable al deudor. La fuerza mayor no es la única causa extraña no imputable en nuestros ordenamientos jurídicos del civil law, y en particular me refiero a los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. También podemos encontrar el hecho del tercero, el hecho del príncipe, o conforme a una terminología más contemporánea, los actos de autoridad, y el caso fortuito, cuya diferenciación respecto a la fuerza mayor ha perdido relevancia, por lo que caso fortuito y fuerza mayor son considerados sinónimos en la mayor parte de estos ordenamientos jurídicos, o el caso fortuito ha sido absorbido por la fuerza mayor en los más recientes instrumentos de armonización del derecho e incluso en la reciente reforma del Código Civil. En todo caso, para eximir de responsabilidad causas extrañas no imputables, incluyendo la fuerza mayor, deben cumplir con los elementos de la fuerza mayor, a saber, imprevisible, irresistible, exterior, y además deben impedir el cumplimiento de la obligación. De allí que la fuerza mayor se define como cualquier hecho imprevisible, irresistible, que está fuera del control del deudor y que impide el cumplimiento de la obligación. En estos términos ha sido recogida la definición de la fuerza mayor por el proyecto de Código Marco de las Obligaciones para América Latina, predispuesto por el Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina, CADAL. Y esta definición recoge los elementos comunes
de los países que se encuentran representados en este grupo. Espero que no me falle la memoria y me refiero a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Perú, México, Nicaragua, Venezuela y Uruguay. Entonces, esta definición recoge en buena medida la noción de fuerza mayor en los distintos ordenamientos jurídicos latinoamericanos. Y además, mutatis mutandis recoge distintos elementos de la definición de fuerza mayor de los principios de UNIDROIT, entre otros instrumentos de soft law. Veamos en qué consisten cada uno de estos elementos. Imprevisible. Imprevisible se refiere a que la ocurrencia del hecho no podía preverse en el momento de la celebración del contrato. Es un elemento que va a ser fundamental en la determinación si el COVID es o no fuerza mayor. No se trata simplemente de que no fue previsto en el contrato. No podía preverse. Porque si hubiese podido ser previsto, las partes debían preverlo, actuando conforme a la ley. Por ello, para determinar si un hecho es o no imprevisible, el juez o el árbitro tomarán en cuenta criterios objetivos sobre normalidad, anormalidad del hecho o el evento y frecuencia, así como tomarán en cuenta el estándar de diligencia aplicable en el contrato. En segundo lugar, irresistible o inevitable, según la terminología adoptada en algunos ordenamientos jurídicos. Irresistible o inevitable significa que la ocurrencia del hecho, y más específicamente sus efectos, no pueden evitarse. En otras palabras, es insuperable. No podemos contrarrestar. Señor, qué pena que no le puedo contestar. En tercer lugar, exterior. Exterior significa que el hecho debe estar fuera de la esfera del control del deudor. Y la esfera de control del deudor abarca tanto las personas como los bienes por los cuales debe responder el deudor. Aspecto muy importante respecto a la responsabilidad, por ejemplo, del principal por el hecho de los dependientes o en el caso de la subcontratación. Ok, ¿qué te iba a decir? Y por último, imposibilidad de cumplimiento. Significa que la obligación no puede cumplirse por el acaecimiento del hecho. Denota la relación de causalidad entre el hecho o evento de fuerza mayor y la imposibilidad de cumplimiento. Fíjense bien que la obligación se vuelve de imposible cumplimiento. Porque si la obligación era imposible de cumplirse al inicio, en el momento de la celebración del contrato sería nulo por imposibilidad del hecho. Por lo tanto, se trata de una imposibilidad sobrevenida. Este elemento es fundamental en el tema que nos ocupa, porque precisamente la imposibilidad de cumplimiento es lo que va a permitir determinar si estamos en el ámbito de la fuerza mayor o si nos pudiéramos encontrar en el ámbito de la imprevisión o la efectiva onerosidad en el cumplimiento de la obligación para los ordenamientos que usan esa expresión o en el ámbito de las llamadas cláusulas H. Y además, como veremos en unos instantes, la imposibilidad de cumplimiento es lo que nos va a permitir determinar la extensión de los efectos de la fuerza. Ahora, ya que conocemos los elementos de la fuerza mayor, pasemos a determinar o a tratar de determinar si el COVID constituye o no fuerza mayor. Y para responder a esa pregunta tendremos que analizar en cada caso si el COVID cumple o no con esos elementos. Acabo de citar. Pero preliminarmente tendríamos que preguntarnos qué es lo que impide el cumplimiento de su obligación.
El COVID-19, que como sabemos es un tipo de coronavirus, y la enfermedad infecciosa que se produce por este coronavirus, por lo que estamos en el ámbito de la fuerza mayor, o probable, y lo que produce nuestra imposibilidad de cumplimiento son las medidas adoptadas por el gobierno a que se refiera para prevenir, contener o combatir el COVID-19. Pues se trata de las medidas que estamos en el ámbito del hecho del príncipe, que también es una causa extraña no imputable que exonera de responsabilidad por incumplimiento. Y como causa extraña no imputable, el hecho del príncipe debe cumplir también con los precitados elementos de la fuerza mayor. Pero adicionalmente, el hecho del príncipe requiere que la actuación de la autoridad sea segura. Entonces, bien sea COVID o bien sean las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia de enfermedad, analicemos si se cumplen con los elementos. Y esos elementos se tienen que analizar caso por caso. El primer elemento, lo acabo de señalar, imprevisible. En principio, tanto el COVID-19 como las medidas adoptadas por los distintos gobiernos para prevenir, contener y combatir el COVID deberían ser imprevisibles, atendiendo al carácter extraordinario e infrecuente de la pandemia que nos está afectando a todos. Ciertamente no faltará quien considere que el COVID-19 era previsible a la luz de las pandemias y las epidemias más recientes como el SARS, el H1N1, el ébola y la gripe aviar, entre otros. Pero sin lugar a dudas, la pandemia que nos aflige en este momento supera en impacto todas las anteriores que he nombrado. Y sabemos, según los datos que nos ofrece la Johns Hopkins University, que en este momento tenemos más de 187 países afectados, un número muy importante de víctimas, tanto como contagiados como personas que han perdido la vida por la enfermedad. Y además de ello, el impacto que ha tenido el COVID-19 respecto a las actividades que pudieran relacionarse con el cumplimiento del contrato es indudablemente sin precedentes. Sin embargo, como he señalado, tenemos que analizar si era previsible o no en el momento de la celebración del contrato. Por lo tanto, será fundamental la fecha de celebración del contrato y algunos eventos, fechas clave, a partir de que China notificó a la Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de casos de neumonía en Wuhan el 31 de diciembre del 2019. Tomando en cuenta esos acontecimientos, pudiésemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que todos los contratos celebrados antes del 2020, sin lugar a dudas, estamos frente a un hecho imprevisible. Y muy probablemente en todos los contratos celebrados en enero, porque si analizamos los eventos que fueron acaeciendo de manera muy rápida durante esos periodos, vemos que en la primera mitad de enero únicamente se había propagado el virus en un país fuera de China. Y además apenas se estaba confirmando la transmisión del virus entre humanos. Solamente el 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara el brote de salud pública de importancia internacional. Por lo que el debate respecto a los contratos del 2019 y enero pareciera quedar claro que es un hecho imprevisible. Más problemáticos van a ser los contratos celebrados en febrero y sobre todo en marzo, donde la Organización Mundial de la Salud ya había declarado la pandemia y muchos países ya habían adoptado medidas o ya había aparecido el paciente 0, el paciente 1 o había comenzado a propagarse el brote en esos países. En todo caso, se debe analizar, como indicado, caso por caso. Irresistible
debe tomarse en cuenta si la prestación objeto de la obligación se encuentra entre las actividades que son permitidas o no conforme a las medidas que hayan sido adoptadas. Si se puede superar o no, es lo que nos va a permitir entender si efectivamente la prestación puede de todas maneras cumplir. Y esto va a ser uno de los elementos más difíciles en la práctica. Tenemos algunas actividades que efectivamente son permitidas por las medidas que han adoptado los gobiernos. Por ejemplo, escuchaba ayer una conferencia muy interesante sobre los seguros y el transporte marítimo, pero la posibilidad de que las personas, los trabajadores lleguen, ha sido insuperable en algún caso, en el caso venezolano, hasta que se suministren los salvoconductos. Entonces vamos a tener que analizar en el caso concreto si los efectos del COVID o las medidas adoptadas impiden el cumplimiento. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que el COVID y las medidas adoptadas son exteriores, se encuentran fuera de la esfera del control del exterior. Y la imposibilidad de cumplimiento dependerá, como expliqué anteriormente, de la irreversibilidad y en el caso concreto las actividades a las cuales se encuentra obligado el deudor pueden o no ejecutarse efectivamente. Si se reunieran los 4 requisitos o los 4 elementos que acabo de señalar, la fuerza mayor y las demás causas extrañas de exoneración producen sus efectos. ¿Cuáles son esos efectos? En primer lugar, la exoneración de responsabilidad por incumplimiento. Siempre se va a producir la exoneración a menos que el deudor se encuentre en mora o a menos que el deudor haya asumido convencionalmente el riesgo de la fuerza mayor. Es decir, que estemos frente a un caso de regulación convencional de la responsabilidad. Y a ello me referiré en unos minutos cuando les hablaré brevemente de la cláusula de fuerza mayor. Los efectos exonerativos se producen. En cambio, eventualmente, es decir, pudieran o no producirse los efectos liberatorios. ¿Por qué digo eventualmente? Porque la liberación de la obligación no se produce en todos los casos, no es absoluta. Depende del tipo de imposibilidad que acarree la fuerza mayor. Si la imposibilidad es definitiva, se produce la liberación de la obligación. Esta solución la encontramos claramente establecida en el Código Marco de las Obligaciones que les señalaba anteriormente, en el Código Civil francés, en nuestro ámbito, en el Código argentino, en el Código boliviano. Si la imposibilidad es temporal, el deudor no se libera de la obligación. Se suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se supere la imposibilidad, a menos que el acreedor pierda el interés en el cumplimiento. Y esto sucede cuando la obligación está sometido a un término esencial. Bien sea que la imposibilidad es definitiva o temporal, puede ser al mismo tiempo total o parcial. Si es parcial, el deudor se libera de forma temporal o de forma definitiva en la medida de la imposibilidad. Esos son los efectos que tendría la fuerza mayor en el contrato conforme a las reglas que están establecidas en nuestro Código Civil. Como señalé, debemos analizar caso por caso, conforme a las circunstancias del caso concreto, pero es probable que buena parte de los casos que se están presentando en este momento se configure una imposibilidad temporal de cumplimiento y por lo tanto una suspensión de la obligación hasta que se supere esa imposibilidad y por supuesto una exoneración de los daños por retardo en el cumplimiento de demora. O probablemente el COVID-19 y las medidas que se están adoptando pudieran
conllevar a una mayor onerosidad en el cumplimiento de la obligación, que solo si cumple con los requisitos de la teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la obligación, en los ordenamientos donde la misma se encuentra previsto, pudiésemos estar en el ámbito de esos fenómenos jurídicos. Ahora bien, todo lo que les acabo de explicar pudiera cambiar si las partes han regulado convencionalmente la responsabilidad, es decir, se han establecido cláusulas donde establecen qué va a suceder en caso de incumplimiento. En esas cláusulas, el deudor puede asumir el riesgo por toda la fuerza mayor, es decir, el deudor es responsable a todo evento, pase lo que pase, responde. Allí estaríamos frente a lo que se denomina una obligación de garantía. O el deudor pudiera asumir algunos hechos o eventos que constituyen fuerza mayor por los cuales él igualmente va a responder. O en general, las partes pudieran asignar el riesgo de incumplimiento por fuerza mayor. Y eso es lo que sucede en la cláusula de fuerza mayor. Es una cláusula que se estipula frecuentemente en los contratos de larga duración, en los contratos de suministro, en los contratos de transporte, en los contratos de ingeniería, etc., de construcción, en general en los contratos de comercio internacional. ¿Y por qué se estipula esta cláusula en estos contratos? Por una simple razón, porque se tratan de contratos o modelos contractuales de origen angloamericano o basados en modelos de origen angloamericano. Por lo tanto, previstos en mente los ordenamientos de common law o por abogados juristas de common law. Y en el sistema de common law, a diferencia del civil law, no existía una causa de exoneración de responsabilidad con carácter general como la fuerza mayor. De hecho, en common law, frente a la rigidez de la regla del cumplimiento absoluto del contrato que conllevaba inexorablemente a la responsabilidad por incumplimiento, las partes estipulan en el contrato excusas al incumplimiento, para que en caso que este se verifique por dichos eventos, la parte queda eximida de responsabilidad. En otras palabras, asignan el riesgo del incumplimiento generalmente al co-contratante. Estas cláusulas de excusas fueron conocidas progresivamente como fuerza mayor, inspirada a la fuerza mayor francesa, específicamente porque superaba como ámbito de aplicación a los llamados actos de Dios que mutatis mutandis corresponden a nuestros hechos de la naturaleza. De allí que en los ordenamientos de common law se preste gran atención a la redacción de las cláusulas de fuerza mayor, donde por lo general se define lo que es fuerza mayor en el contrato o los eventos y hechos que constituyen fuerza mayor en este específico contrato, y también se determinan sus efectos. En otras palabras, solo los hechos y eventos previstos por sus contratos constituirían fuerza mayor para el contrato y solo se producirían los efectos previstos en el contrato. En el civil law o en nuestra tradición romano-germánica no sería necesario prever la cláusula de fuerza mayor, porque contamos en los códigos civiles con causas de exoneración o causas extrañas no imputables. Sin embargo, la cláusula se suele prever por la circulación y el éxito de la circulación de los modelos contractuales angloamericanos en el comercio internacional. Sin embargo, cuando tenemos una cláusula de fuerza mayor en el contrato, pudiera modificarse el régimen de la exoneración de responsabilidad que está previsto en nuestros códigos civiles. Por eso, frente al contrato, lo primero que ustedes deben analizar, preguntarse si tienen una cláusula de fuerza mayor.
Y en segundo lugar, deben determinar cuál es el derecho aplicable al contrato, conforme a la cláusula de legislación aplicable o en su ausencia por la teoría de los vínculos más directos o más estrechos. En caso que esté prevista la cláusula de fuerza mayor, el contrato se rige por dicha cláusula y supletoriamente por el derecho aplicable, es decir, las regulaciones que están en nuestros códigos civiles latinoamericanos van a actuar de manera supletoria, porque recordemos que la fuerza mayor y las causas de exoneración de responsabilidad no son de orden público, por lo tanto, son de carácter dispositivo y las partes pueden prever otra cosa en el contrato. Si fuera el derecho venezolano que se aplica a un contrato internacional, de carácter internacional, la Ley de Derecho Internacional Privado nos lleva a tomar en cuenta normas, costumbres y principios del derecho de comercio internacional, y así nos lleva a la nueva lex mercatoria y a los principios de unidad sobre los contratos comerciales internacionales, donde además de la fuerza mayor en el artículo 7.1.7 se regula también el FACSI en el artículo 6.2. ¿Qué pasa en América Latina con la cláusula de fuerza mayor? Pues en América Latina tenemos una heterogeneidad de cláusulas de fuerza mayor. Muchas cláusulas simplemente se limitan a enviar o a reproducir la propia noción o los propios elementos de fuerza mayor de su ordenamiento penal. Estas cláusulas no deberían conllevar a grandes problemas interpretativos. Otras cláusulas añaden o eliminan elementos de la fuerza mayor respecto a su ordenamiento jurídico, por lo que estas cláusulas pudiesen ampliar o limitar el ámbito de la causa de exoneración prevista en su Código Civil. Es decir, pudiesen actuar como cláusulas extensivas de responsabilidad o también cláusulas exonerativas de responsabilidad en algunos supuestos. Estas pudiesen ser las cláusulas que nos traen mayores problemáticas en la práctica. Además, algunas cláusulas incluyen una lista de eventos, como suelen ser los contratos de origen angloamericano, y aquí el problema será determinar el carácter enunciativo, taxativo de esa lista de eventos que se consideran mayor ordenamiento jurídico sea menos problemática respecto al common law, donde se tiende a una interpretación restrictiva de la lista de eventos establecida en la cláusula. Pero como he repetido a lo largo de esta conferencia, se debe analizar caso por caso conforme a la redacción de la cláusula. Además de definir la fuerza mayor o los eventos que constituyen fuerza mayor en el específico contrato, la cláusula de fuerza mayor determina los efectos de la fuerza mayor en el contrato. Generalmente, las partes regulan la exoneración de responsabilidad conforme a los requisitos sustanciales y procesales previstos en la cláusula y en la medida que prevea dicha cláusula. La mayoría de las cláusulas de fuerza mayor se enfocan en los requisitos de carácter procesal, es decir, el aviso, notificación conforme a determinadas formalidades y dentro de determinados. Además de la exoneración, las cláusulas suelen regular lo que yo denomino la vigencia del contrato, porque la cláusula abarca todo lo relativo a la suspensión de la obligación o de las obligaciones, a la terminación del contrato y eventualmente algunas, no todas las cláusulas de fuerza mayor regulan también la prórroga para el cumplimiento en caso de suspensión o en caso de fuerza mayor. Y por último, las cláusulas de fuerza mayor suelen regular el deber de mitigar la fuerza mayor y los efectos de la fuerza mayor, es decir, de adoptar razonables esfuerzos para superar la fuerza mayor y mitigar su efecto.
Estas son las características que definen en casi todos los contratos la cláusula de fuerza mayor. Y yo, para respetar el tiempo que me fue concedido, me detengo en este momento para permitir a ustedes realizar las preguntas que consideran pertinentes. Gracias. Profe, genial, qué banquete de exposición. Creo que nos brinda un mapa general y estamos seguros que esto habrá despertado muchas interrogantes en la audiencia. Pero antes de comenzar con las preguntas, es fundamental dar ciertos saludos. Por ejemplo, notamos que está en nuestra sala, en nuestra aula virtual, está con nosotros el profesor James Otten, de manera que es un lujo tenerlo aquí en nuestra aula virtual de Universitas y LOCAP. También está la profesora Elvira Dupuy, de manera que le agradecemos su presencia, y el profesor Carlos Huefe, que creo que está en Holanda, está bien lejos, pero bien atento a lo que está pasando en la realidad venezolana. Además, hay algunas personas que le han dispensado un saludo desde sitios muy diversos. Y aquí voy a hacer una breve muestra. Milagro Salcedo desde Barquisimeto, o Javier Escalona desde Mérida, Samuel David Morales desde Caracas, Ciro Petriciolo desde Monterrey, México, José Luis Varela desde Mérida, Magali Espejo desde Bolivia, Emperatriz Rodríguez desde Caracas, María Gómez desde Maturín, Fátima desde Cumaná. De manera que están atentos desde los 4 puntos cardinales, que están muy atentos a su explicación, estuvieron bien atentos a su explicación. Tenemos una pregunta para comenzar de alguna manera nuestra interacción. Fátima Rodríguez, entiendo que habla desde Cumaná. Sí, desde Cumaná. Indica lo siguiente, o hace la pregunta. O sea que es solo aplicable esta cláusula desde la fecha en la cual la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, o es aplicable desde la notificación, debe ser desde la información que hacen desde la zona. ¿Desde cuándo se activa un poco esta cláusula? Básicamente es la duda que tiene Fátima Rodríguez. Bueno, Fátima, muchas gracias por la pregunta, que es fundamental. El caso que está planteando Fátima, evidentemente hay una cláusula prevista en el contrato. Entonces se rige por lo establecido en la cláusula. La cláusula de fuerza mayor, como señalaba antes, se señalan los requisitos procesales y también los sustanciales para que la fuerza mayor en este contrato cumpla con sus efectos, o produzca mejor sus efectos. Pues la mayoría de los contratos, Fátima, establecen un lapso dentro del cual deben realizar dicha notificación, o algunos, de una forma más genérica, señalan que la parte cuyo cumplimiento se encuentra afectado por la fuerza mayor debe realizar la notificación a la otra parte en un plazo razonable. Entonces, en este caso, si la pandemia como tal, o las medidas que las desde Cumaná, las medidas adoptadas por el gobierno afectan dentro del contrato, inmediatamente la parte tendrá que notificar a la otra respecto al acaecimiento de fuerza mayor, apenas afecte el cumplimiento de su contrato. Es por eso que hemos escuchado en las noticias, por ejemplo, aprovechando que hay amigos desde México, Pemex declaró fuerza mayor, por ejemplo, o la FIFA declaró fuerza mayor, porque simplemente han realizado la notificación conforme al contrato a sus co-contratantes. Entonces, los eventos que señalaba yo respecto cuando la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública, declaró pandemia, van a ser especialmente relevantes cuando no tienes una cláusula de fuerza mayor, porque en esos casos el juez o el árbitro tendrá que analizar conforme a las circunstancias del caso concreto
si el hecho era previsible o no en la fecha de celebración del contrato. Es un tema muy complejo, mucho más complejo de lo que pudiera aparecer, pues en cada caso el juez o el árbitro tendrá que observar si se adoptaron medidas en el país, si hay pacientes en el país, paciente 0, paciente 1 que comienzan la propagación, o en los países confinantes del lugar de la ejecución, o aquellos países en los cuales se relaciona la ejecución del contrato. Pero si estamos frente a una cláusula, la misma cláusula va a establecer el periodo en el cual se debe realizar la notificación. Uno de los grandes problemas que existe respecto a cuáles son las consecuencias de no realizar la notificación dentro del plazo establecido por el contrato o dentro del plazo razonable. Hay un sector, si queremos, de la doctrina que señala que se trataría de una renuncia a la fuerza mayor. Pareciera una solución muy severa. El Código Marco de las Obligaciones para América Latina adoptó como solución que se responde por los daños y perjuicios que haya ocasionado la falta o el retardo de la declaración o notificación de fuerza mayor. La profesora Elvidia Dupuy, felicitaciones, Geraldine, excelente conferencia, muy clara y muy completa. Y Evelyn López de Sánchez dice, saludos para todos los UCAP por parte de Evelyn López de Sánchez, desde Quito, Ecuador. Promoción José Luis Aguilar Rondona, 1969. Pero vamos a una pregunta. Aquí tenemos una pregunta aquí de Juan José Figueroa. Dice, muchísimas gracias, Geraldine. ¿Cuál es su posición en relación a la teoría de la imprevisión en el derecho venezolano? Bueno, muchísimas gracias, Juan José, querido amigo, por la pregunta. No quisiera extenderme sobre el punto porque creo que va a haber una futura conferencia sobre el tema, pero mi posición respecto a la teoría de la imprevisión en el derecho venezolano es que sin querer reconocerla, el Tribunal Supremo de Justicia la ha reconocido, porque no ha reconocido la procedencia de la teoría de la imprevisión por falta de alegación en la oportunidad que correspondía o porque falta el cumplimiento de algunos de los aspectos de la teoría de la imprevisión. Y además, señalaba anteriormente que si estamos frente a un contrato internacional al cual es aplicable el derecho venezolano, eso nos permite llegar también a todos los principios de UNITWA, donde no solamente está prevista la fuerza mayor, sino también está regular hardship, que nos lleva a la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión o la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la prestación para los ordenamientos como el peruano y el brasileño que reconocen esta solución es un tema fundamental en este momento, porque es muy probable que muchos de los casos en los cuales no se está pudiendo realizar el cumplimiento sean en realidad de mayor dificultad en el cumplimiento. Espero haber respondido la pregunta de Juan José. Bueno, disculpa que nos fuimos por un minuto, es raro, tenemos un problema en la conexión, eso nunca pasa aquí en Venezuela. Dame un minuto para no poder vernos ahí. Ajá. Aquí tenemos una pregunta de Luis Emilio Melo. Dice, excelente conferencia. Una pregunta. En las actuales circunstancias, ¿no sería el evento que produce las consecuencias en el contrato las medidas adoptadas por los gobiernos? ¿No sería el COVID-19 el evento que afecta el cumplimiento de los contratos? El COVID en aquellos casos en los cuales son los ciudadanos quienes adoptan las medidas. ¿Se explica? Sí. Gracias por la pregunta, Luis Emilio. Coincido en su consideración. En la mayoría de los casos, lo que va a imposibilitar o dificultar el cumplimiento son las medidas adoptadas por los gobiernos. Entonces estamos más en el ámbito, como señalaba anteriormente, del hecho del príncipe, que también
En muchas cláusulas de fuerza mayor está incluido como evento de fuerza mayor, los actos con las órdenes de la autoridad. Pero también vamos a encontrar que en algunos casos ha sido la población, como estaba señalando, que independientemente de las medidas o no adoptadas en el ordenamiento jurídico, no puede cumplir o ha tomado medidas autónomamente. Lo vimos en Venezuela. Antes de que se declarara el estado de emergencia, se declaró el 13 de marzo, pero las personas adoptaron inmediatamente medidas de resguardarse en sus casas o inclusive de transitar por las medidas preventivas de uso de guantes y tapabocas, incluso antes de que se hubiese publicado en Gaceta Oficial esas medidas. Entonces podemos encontrar casos en los cuales es reconducible al hecho. Pero coincido con la argumentación, las consideraciones de Luis Emilio respecto a que en la mayor parte de los casos lo que está creando imposibilidad o dificultad de cumplimiento son las medidas de los ordenamientos o de los gobiernos. Gracias, profe. Y bueno, estamos recortando el ingreso a la sala. Seguramente tuvo problemas de conexión porque él estaba muy atento. Es más, yo creo que es el patrocinante número 1, el fan tuyo número 1, el profesor Ramón Escobar León. De manera que estaba ingresando a la sala, pero estaba siempre muy atento en esto y es tu admirador intelectual número 1. Gracias. Tenemos varias preguntas. Vamos a avanzar con Anabela. Hace una pregunta en este sentido. En un contrato de arrendamiento local comercial vencido y cumplida la notificación del uso del derecho a prórroga legal, 2 años, actualmente se encuentra en el uso de la prórroga y vence el 31 de julio. ¿Cómo se hace en este escenario del COVID? ¿Debe hacer una entrega local en esa fecha? ¿Cómo afecta esta circunstancia si es que de alguna manera lo afecta? O sea, tema de arrendamiento, entrega local, y el COVID o esta causa extraña no imputada. ¿Desde dónde nos escribe Anabela? No indica Anabela el sitio. Bueno, voy a responder como si el derecho aplicable fuera el venezolano, porque el tema del arrendamiento está creando bastantes problemáticas en el ordenamiento jurídico latinoamericano, por lo que he podido seguir. Entonces, en el caso de las medidas que fueron adoptadas en Venezuela, se suspendió la obligación de pagar el canon de arrendamiento, incluso los cánones vencidos por el periodo establecido en decreto, y además se suspendió la posibilidad de que pudiesen tomarse medidas de desalojo durante el periodo de 6 meses, si no me falla la memoria. Entonces, en este caso, mientras esté en vigencia la medida de suspensión en ámbito de arrendamiento, pues hay una imposibilidad de cumplir. En el caso venezolano, para quizás ilustrar a los otros ordenamientos jurídicos, esta suspensión de la obligación de pagar los cánones de arrendamiento no significa que se eliminó la obligación de pagar cánones de arrendamiento. Esos cánones tendrán que pagarse al vencimiento del periodo establecido en la normativa y las partes tendrán que llegar a un acuerdo para que se produzcan esos pagos, no todos de una sola vez. En caso de que no lleguen a ese acuerdo, pues será solamente en ese ámbito entra la autoridad administrativa, llámese SUNDEP o la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, si fuera el arrendamiento de vivienda, para determinar cómo se van a pagar esos pagos. Anabela después aclaró que era de Valencia, de manera que haber asumido que era el caso venezolano fue acertado. Gracias, Anabela, por aclararnos tu ubicación. Ingrid Trujillo no indica la ciudad, pero el caso lo contextualiza como venezolano, indica lo siguiente. Buenos días, excelente exposición. El incumplimiento de pagos con motivo del cierre de agencias y oficinas bancarias, excepto pagos electrónicos,
por orden de la SUDEBAN, a su vez, debido a la cuarentena, sería un incumplimiento por acto de autoridad y no debido a fuerza mayor. Muy bien. Interesante pregunta. Aquí lo primero tenemos que verificar en el caso concreto si hay una imposibilidad de cumplimiento. Es decir, si únicamente se podía hacer el pago en taquilla, ¿ya? O si se podía realizar el pago de forma electrónica. En caso de que únicamente se podía realizar el pago en taquilla, se trata de una orden, en el caso venezolano, que se dio para que no prestaran sus servicios las instituciones financieras y bancarias. Entonces estamos en el ámbito de las medidas adoptadas por el gobierno. Gracias, profe. Aquí tenemos Marta Lila Hernández de Cerrado, desde Argentina. La exposición se refiere a contratos civiles que permiten la libre disponibilidad de la voluntad, pero no es aplicable a leyes de orden público a menos que la expositora tenga casos posibles. ¿Cómo ve la aplicabilidad de estas causas extrañas imputables al derecho público, profe? Hace referencia a Marta Lilia Hernández de Cerrado, desde Argentina. Bueno, los contratos públicos son contratos y por lo tanto también se rigen por las reglas de los contratos. Lo que sucede con los contratos del Estado, contratos públicos según la denominación que utilicemos, es que existen ciertas cláusulas que son obligatorias en ese contrato, incluso si no se prevé, que es lo que se ha, es el tema de las cláusulas exorbitantes establecidas en esos contratos, porque generalmente se refieren a contratos en los cuales se está prestando servicios. De allí que, por ejemplo, en los contratos de servicios públicos está plenamente reconocida en los ordenamientos la teoría de la imprevisión, por ejemplo. Pero sí se pueden establecer, y de hecho se establecen en estos contratos, asignaciones de riesgos o cláusulas de exoneración de responsabilidad o cláusulas extensivas de responsabilidad. En la mayor parte de los casos de fuerza mayor, cuando se regula la cláusula, estamos en el ámbito de las cláusulas extensivas de responsabilidad, que son válidas. Las cláusulas exonerativas y limitativas de responsabilidad pudiesen constituir cláusulas abusivas, pero ese es otro tema, en el ámbito de los contratos con el consumidor o en el ámbito de contratos con débiles jurídicos. Pues la mayoría de los ordenamientos jurídicos, no es el caso venezolano, porque, como todos sabemos, la regulación de protección al consumidor pues ha desaparecido y solamente tenemos la regulación en la ley de precios justos. No tenemos regulaciones sobre contratos con el consumidor en Venezuela, pero la mayoría de los ordenamientos jurídicos establecen una serie de cláusulas que son abusivas o que se presumen abusivas en los contratos con los consumidores. Y la típica, la primera cláusula abusiva, que son las cláusulas de exoneración de responsabilidad. Pero aquí estamos en lo contrario, estamos en cláusulas que pueden, o casi siempre se trata de cláusulas que pueden extender la responsabilidad. Las cláusulas de extensión de responsabilidad son válidas. Y fuera del ámbito de los contratos con los consumidores, las cláusulas exonerativas y limitativas de responsabilidad también son válidas, salvo en los casos de incumplimiento por dolo, culpa grave, lo que se denomina mínimo contractual, incumplimiento del mínimo contractual. Es decir, dejar de cumplir la prestación característica del contrato e incumplimiento, de la obligación de seguridad. La obligación de seguridad puede adquirir gran relevancia en los contratos en el presente contexto, porque la obligación de seguridad implica que no se debe exponer a las personas a riesgos más allá de los previstos y de los previsibles. Entonces, si el COVID-19 implica un riesgo para la salud, por ejemplo, de los trabajadores o de las personas llamadas a ejecutar la prestación, pudiésemos estar
en ese ámbito y crear ciertas equidades. Pero los contratos de derecho público, como contratos internacionales, contratos de derecho privado, son contratos y se rigen por las reglas generales de la teoría general del contrato, y además estamos en el ámbito de las obligaciones, estamos en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones. Gracias, profe. Rafael Ducategui Castro dice, genial exposición como siempre. Saludos desde Maracaibo. Gracias, por otro lado, tenemos a Irma Lovera y hace un comentario o una pregunta. ¿Es previsible, vista la experiencia mundiales anteriores, una pandemia? ¿Conecta el tema de la previsibilidad o no? Bueno, un agradecimiento y un saludo a Irma. Como señalaba antes, esto va a ser uno de los temas, sin lugar a dudas, más problemáticos en caso de conflicto, sea a nivel de arbitraje o a nivel jurisdiccional. ¿Es o no previsible la pandemia? Pues, como señalaba antes, no faltará quien podrá alegar que es previsible, sobre todo porque en los últimos años hemos sufrido una serie de pandemias o epidemias a nivel internacional que incluso presentan características semejantes a nivel de virus y de transmisibilidad respecto a lo que estamos viviendo hoy en día por el COVID-19. Pero, desde mi punto de vista, ninguna de las precedentes pandemias había tenido un efecto como el que se está presentando en este momento, no solo a nivel de víctimas, lamentablemente, sino a nivel de impacto en las actividades de los distintos países, por lo tanto las actividades relacionadas con el cumplimiento del contrato. Fíjense que de alguna manera todo lo que está aconteciendo, quizás, esperemos que no, pero vaya a poner en tela de juicio la globalización misma, porque uno de los grandes problemas que están enfrentando muchos contratos a nivel de comercio internacional, de suministro, de la cadena de producción, distribución y comercialización, es que piezas o partes de esos productos o de esos servicios provenían de China. Y China, como todos sabemos, fue el primer país afectado y por lo tanto el comercio, las actividades se detuvieron. O si provenían los productos que necesitamos, los servicios que necesitamos de alguno de esos países, no eran afectados en los puertos de otros países. Entonces, el impacto, el efecto que ha tenido el COVID-19 es indudablemente sin precedentes. Pero sin lugar a dudas será uno de los temas sobre los cuales más se debatirá a nivel de resolución de conflictos y seguramente uno de los aspectos de la fuerza mayor del cual tendremos que debatir por mucho tiempo. Creo que, como señalaba anteriormente, todos los contratos celebrados por lo menos antes de enero, que no tengan la cláusula de fuerza mayor, son hechos imprevistos. Y atención, porque, reitero, si en su contrato está establecida la cláusula de fuerza mayor, debe regirse por la cláusula. Una de las características de la cláusula de fuerza mayor en los ordenamientos de common law es que frecuentemente no requieren la imprevisibilidad, que es una de las funciones de la cláusula de fuerza mayor en el common law, que a pesar de que el evento haya sido previsible en esos ordenamientos, pudiese de todas formas exonerar si se contempló en la cláusula. Eso no pasaría en nuestros ordenamientos. Nuestros ordenamientos nos exigen que el hecho sea imprevisible. Si mal lo recuerdo, el nuevo Código Civil y Comercial de Argentina, aprovechando que la anterior pregunta provenía de Argentina, tiene una regulación de la fuerza mayor que permitiría interpretar que incluso hechos que fueron previsibles de todas formas se exoneran, porque reproduce en buena medida la definición de los principios de UNIRBA, donde se señala que el evento escape del control razonable del deudor y que sea imprevisible o que en caso de que no era, de que era previsible, de todas formas era inevitable.
Pues si mal no recuerdo, el Código Argentino tiene una regulación similar donde dice el hecho debe ser imprevisible o si fuera previsible debe ser inevitable. Porque efectivamente la característica desde el derecho romano que identifica la fuerza mayor es la irresistibilidad, el carácter inevitable del evento. Entonces, querida Irma, creo que diste en el clavo con la pregunta porque va a ser uno de los temas de mayor debate respecto al COVID-19. En lo personal, yo consideraría que es un hecho imprevisible precisamente porque los efectos que estamos viviendo no tienen precedentes en la historia, por lo menos en la historia más cercana a nuestros días. Creo que se cayó uno. Bueno, como me parece que se cayó Julio Alejandro, voy a aprovechar mientras él se conecta y responder alguna de las preguntas que estoy viendo en Yo también ya me caí porque ya me toca dejar a tu muchacho. ¿Cómo la vieron? Ojo a esto, ¿no? Que ese problema de lo que es el caso, la fuerza mayor, el caso fortuito, nos puede, en un momento determinado, nos puede afectar a nosotros también cualquier tipo de contrato, ¿no? Uno a veces cree que, digamos, la legislación es solamente para un país determinado, ¿no? Y hay legislación a nivel internacional y muchos conceptos, ¿cierto? Son aplicables a diferentes países. ¿Estamos claros? Entonces, el contrato, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí era previsible o no? Cuéntenme nada porque yo quiero escuchar a Melissa. ¿Qué me dice? Si hubiese sido previsible, ¿ustedes qué opinan? No, pues yo creo que no. Además que, bueno, Melissa porque está joven, pero nosotros los viejitos, ¿cierto? Nosotros los viejitos tampoco nos habíamos visto en una situación de esa. Pues yo, que yo me acuerdo, no, nunca, incluso ni mi mamá había estado en una situación tan complicada. Yo no sé si ustedes escucharon que ayer se habían muerto como 100 y pico de personas y entonces no le ponemos cuidado a eso y seguimos lo mismo. Entonces, eso es un poquito complicado, ¿no? Además, ¿cómo prevé uno? Aunque de todas maneras el vidente indio, ¿cierto? Ya había dicho que a partir de noviembre, creo que era en diciembre del 2019, iba a pasar este tipo de cosas. Pero pues digamos también como lo decía la doctora, ¿cierto? En internet y en la información que nosotros recibimos a diario hay tantas cosas que uno no sabe ni a quién creerle, ¿no? ¿Estamos? Y además que los mismos elementos de controles que nosotros tenemos pues son un poco como, ya digamos, viejitos. Entonces muchas veces recibimos la información con retardo, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, la idea, sobre todo yo quería que ustedes escucháramos esto porque la cuestión de la fuerza mayor, ¿cierto? Recuerde que, y lo dijo la doctora, muchas veces se colocan cláusulas abusivas en esos contratos, ¿correcto? Y entonces después, para cualquier, digamos, liquidación o alguna cosa de esas, entonces se la pueden hacer extensiva, ¿listo? ¿Estamos? ¿Correctos? Muy bien. Entonces, ¿tomaste notica por si las moscas allí del tiempo? Quedan 15 minutos. Eso, sí. Entonces, pero yo creo que hay más de uno que tiene que ir a trabajar, entonces dije, dejémoslos ir a trabajar hoy también viernes, ¿cierto? Toca. ¿Estamos? Por favor, me encienden las cámaras a ver cómo, para ver caras. ¿Cómo les pareció la conferencia? Una vieja que tengo aquí a la me dijo, pero esos son todos los venezolanos, ¿y qué tiene que ver que seamos venezolanos? Aquí hay mucho trabajador venezolano también, ¿no? Todavía. De los antiguos, pues, no de los que salieron ahorita. ¿Estamos claros? Entonces, ese derecho, el derecho hay que tener cuidados con ese derecho y la clase de contratos con los que estamos nosotros comprometidos. Porque recuerden que también se habló de ese contrato de arrendamiento, ¿no? Que muchos locales aquí en Colombia, pues han tenido que entregarlos porque ¿qué más hacen si no, por ejemplo, un bar? En los bares, en los restaurantes, bueno, que ahorita que medio están tratando de abrir las puertas, pero recuerden que no es fácil, ¿cierto? Porque está todavía
como esa incertidumbre, ¿cierto? Y ese miedo a quedar uno contagiado, ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Sí, profe, sí. Entonces, de todas maneras, el lunes, no, el lunes no tenemos, Yo soy festivo, profe. les voy a dar el lunes que estoy votado para que estudien. Y el El día martes tenemos el segundo parcial, ¿no? Entonces ahí básicamente cómo opera eso, vamos a tratar de hacerlo por la plataforma, ustedes tienen 30 minutos, o sea que más les vale que estudien. Y vamos a hacer una cosa que no sea tan complicada. Bueno. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces que mi Dios me los bendiga, un excelente fin de semana, que dejen ese mal genio. ¿Qué más les digo? No, y espero que todo lo que hemos visto les sirva de verdad. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buena tarde.